Gloria al Señor. Puede abrir su Biblia, amados hermanos, en el primer libro de Samuel. Usted sabe que hemos estado hablando los días domingo sobre llegar a ser, hermano, de estar buscando llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios. Amén. Y estamos viendo algunas características que tuvo David, que es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos hablando los domingos pasados sobre, hermano, la humildad que tuvo este hombre. Y estuvimos hablando de la antítesis de la humildad, que era la altivez. Y hoy quiero hablar, hermano, de una nueva característica que tenía en su vida, hermano, David. Y esta mañana el Señor hablaba literalmente, porque hoy no me tocaba hablar de esa virtud, sino el Señor puso muy latente en mi corazón hablar sobre la valentía. Amén. Una de las características que tuvo, hermano, el rey David, o David, ¿verdad?, era que era valiente. Y yo quiero, hermano, compartir usted que hoy usted y yo necesitamos ser valientes, porque la palabra del Señor dice que solo los valientes arrebatan el reino. Solo los valientes son los que están dispuestos. Solo los valientes son los que van a tener la fuerza para seguir. Solo los valientes dicen no. Y hermano, es interesante ver cómo la valentía que el Señor quiere, que el Señor da y que el Señor busca, es una valentía totalmente diferente a la que da el mundo. Allá en el mundo, amén, 17, hermano, 20. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mire qué valiente. Había una batalla, estaban en línea de guerra y David deja lo que él llevaba y corre, hermano, para ir a saludar. ¿Usted haría eso? Yo creo que no, hermano amado. Yo creo que nosotros huiríamos o nos iríamos a esconder debajo de la cama. Pero mire qué dice el 23. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Le dará su hija y hará libre a Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra diciendo: así se hará al hombre que lo mate. Mira, hermano, qué interesante. Una de las características importantes en la vida del rey, o en ese momento no era rey, en ese momento era David. Una de las características que yo puedo notar, hermano, en la vida de David, que fue una de las características que sin duda alguna, hermano, Dios la puso a través de la búsqueda.
era la valentía o es la valentía. Y fíjese que valiente significa estar en alerta. Valiente significa ánimo. Valiente significa fuerte. Valiente significa valor. Y también significa prevalecer. Y entonces, hermano, yo me ponía a pensar. Usted se puede imaginar, hermano, ese escenario en donde dos grandes ejércitos estaban enfrentando uno a uno. Pero en un ejército había un hombre de más de 3 metros de altura que salía y decía: vamos, denme un hombre que venga a pelear conmigo cuerpo a cuerpo. Y dice la palabra, hermano, qué interesante, porque solo salía en las mañanas y solo salía por las tardes. ¿Qué significa eso? Usted sabe, hermano, que por las mañanas y por las tardes el pueblo del Señor estaba acostumbrado o tenía la orden de hacer holocausto, de hacer un sacrificio. En otras palabras, era por la mañana y por la tarde cuando el pueblo del Señor se disponía a adorarle. En ese momento salía Goliat y decía: denme un hombre, y amedrentaba. Pero interesante cómo llega David, hermano, en circunstancias muy particulares. Él llega a ver a sus hermanos por la voz de su papá, en obediencia. Pero, hermano, ahora yo le pregunto: David, ¿qué preparación tendría de guerra? David no tenía preparación alguna de guerra natural. La palabra dice que cuando llegaron, hermano, y llegó Samuel a buscar al nuevo rey, sacaron primero a los 7 hombres de guerra que el papá tenía. ¿En dónde estaban? Déjeme pensar en nuestros tiempos, ¿verdad? En la Politécnica. Ahí los tenían y dijeron: denle que les den un salvoconducto, que les den permiso para que vengan. Los fueron a sacar de la escuela militar. Eran hombres preparados. Yo me imagino que el físico de esos hombres eran impresionantes, bien marcados, hermanos, con los gatos bien desarrollados, como decimos nosotros, ¿verdad? Planitos, hermano, eran hombres de guerra. Pero David, hermano, interesante que la característica de valentía no la fue a tomar, no la fue a aprender a un campamento, a una escuela militar. La característica de la valentía, hermano, en el Señor son muy diferentes. Esta característica David la tomó, la descubrió y la tomó, hermano, en la intimidad con Dios. Ahí reconociendo la grandeza del Señor. Por eso a mí me llama la atención como David dice: ¿quién es este incircunciso? Y eso significa: ¿quién es este hombre que no tiene pacto? Y alguien que no tiene pacto no tiene respaldo de Dios. Por eso cuando vengan las circunstancias difíciles a su vida, se llamen como se llamen, dígale usted: esta situación que me pasa no tiene pacto. Yo soy un hombre, yo soy una mujer de pacto. Yo soy un hombre y una mujer que Dios va a respaldar. Y eso era lo que David decía: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este que no tiene pacto? ¿Quién es este que no está llamado a tener respaldo de Dios? Él no tiene el respaldo de Dios. Y la segunda parte que a mí me llama la atención ahí: ¿quién viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Pero cuando David dice del Dios viviente, no es simplemente una declaración. Que hoy, hermano, el pueblo de Dios está llamado muchas veces equívocamente a solo estar declarando y confesando, y no saben qué se está declarando, y no saben a quién están proclamando. Pero cuando David dice al Dios viviente, eso significa, hermano, que David sí conocía al Dios viviente. David sí había tenido experiencias, él verdaderamente. Por eso David no tuvo miedo, porque él sabía quién estaba con él. Él sabía a quién él había ministrado, y él sabía quién lo había ministrado. Pero mira, hermano, interesante, porque allá afuera, ¿verdad? Entre más músculos tiene, como que tengo menos miedo. Entre más armas tengo, menos miedo. No, hermano, aquí en el Señor no es completamente diferente. Por eso la palabra dice que para muchos el evangelio es locura, porque para ser grande hay que ser pequeño, para vivir allá hay que morir aquí, y para ser valientes hay que aprender a ser valientes al estilo de Dios, hermano,
al estilo de David. ¿Sabe cómo? Yo decía, David no tuvo una preparación ni física, hermano, ni intelectual de guerra. Él solo fue adiestrado. Por eso hay un salmo: tú adiestras mis manos para la batalla. Por eso la palabra dice que nuestra guerra, nuestra batalla no es con sangre, no es con espada, hermano, es con el poder de Dios. Esa es la verdadera batalla, esa es la verdadera valentía. Cuando usted y yo empezamos a tomar las armas, hermano, de nuestra milicia, porque nuestra milicia es diferente. Cuando el Señor habla de que agarre usted o que tomemos las armas, no está hablando usted compre una AK-47. Como un hermano, ¿verdad? Que siempre andaba con su pistola aquí. Y hermano, le digo: ¿por qué anda usted armado? ¿No es cristiano usted, pues? Sí, hermano, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Y me sacó la escuadra, pero mi pistola no, me dijo. Una persona me encuentra y dice: y hermano, le digo: ¿y usted por qué anda armado? Es que la Biblia me autoriza, me dijo. Oye, dije yo, y deme esa nueva revelación, porque yo no la encuentro en la palabra. No dice que Pedro sacó la espada y le voló la oreja a un centurión, me dijo. Entonces Pedro era un hombre que andaba siempre armado, me dijo. Mire qué interpretaciones, hermano. Nuestra batalla no es contra sangre ni carne solamente, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores, hermano, con todas huestes que están, hermano, ahí asediando al pueblo de Dios. Su batalla principal es, hermano, contra usted mismo. La batalla principal es contra el enemigo, contra el mundo, contra el pecado. Pero para poder vencer, también, hermano, hay que aprender a ser valiente. Pero no valiente a la manera, hermano, ¿verdad?, que muchas veces pensamos. Hermano, ahí hay un endemoniado, ¿dónde está? Démelo, Y se empiezan a desamarrar la camisa como que si fuera una pelea máscara contra cabellera, 3 caídas sin límite de tiempo. Y los rudos y los técnicos, ¿verdad? No, hermano. La preparación que tuvo este hombre fue, hermano, en la humildad. La preparación que tuvo David fue en la obediencia. Fue aquella donde decía: yo te necesito. Por eso, hermano, hoy sentí en mi corazón. Y mire, yo hoy salí de casa y dije: hoy voy a dirigir. Solo sentí en mi corazón: no, pero ya le dijimos a hermano Juanito que él vaya a dirigir. Entonces dije: bueno, Señor, y hasta tenía una cadenita de coros, ¿verdad? Bueno, no, pero a él le corresponde. Y de repente no va a llegar, dije yo. Y cuando viene, hermano, vengo muy afectado de mi garganta, tengo un poquito, no voy a poder dirigir. Dije yo: amén, Señor, para mí es el privilegio. Pero yo sentía la necesidad de mi corazón de que hoy nos presentáramos necesitados, hermano. Porque hoy necesitamos ser valientes. Hoy usted y yo necesitamos arrebatar el reino. Y para arrebatar el reino hay que ser valientes. Entonces, mire, hermano, la capacitación que llegó a tener de ser valiente fue en la intimidad de Dios. Fue conociendo a Dios verdaderamente, quien era Jehová de los ejércitos, el Dios viviente. ¿Sabe dónde lo capacitaron? Atrás de las ovejitas. Mire qué cosa, ¿verdad, hermano? Nada que en el gimnasio, en el gym. No, hermano, fue detrás de las ovejitas. Ahí donde David sacaba su arpa, hermano, y empezaba a cantar. Y el Jehová de los ejércitos, hermano, descendía y tenía experiencias maravillosas. Y él verdaderamente conoció quién era su Dios. El tema nuestro que a veces nosotros, hermano, queremos obrar con nuestras manos, porque no conocemos quién es Dios. No, si yo no hago esto, no vamos a poder salir. Espérese, hermano, esperemos la respuesta de Dios, porque no conocemos verdaderamente quién es el Dios viviente en nuestra vida. Entonces a mí me llama la atención, hermano, las cualidades de la valentía, porque necesitamos ser valientes para arrebatar el reino. Es de valientes el negarse a sí mismo. No dice el Señor: tome su cruz. El que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora le digo yo: ¿eso será de valientes? Ay, hermano, y de muy valientes. El empezarse a negar a uno mismo, qué difícil es, hermano. El entregar la voluntad, el entregar los pensamientos, el entregar el alma, el entregar todo el corazón, qué difícil es. Porque hemos estado viendo, hermano, cómo vino el pecado. Y el pecado viene a través de un momento de altivez.
coman del fruto, porque el día que lo coman van a ser como dioses. En otras palabras, van a poder decidir sobre sus vidas. Ustedes van a ser el dueño de sus vidas. Ustedes van a poder hacer su voluntad. Ese es el problema. Pero hoy venir a entregar el alma, venir a entregar, hermano, los pensamientos, las emociones, de venir a entregar, hermano, todo lo que nosotros somos, reconociendo que no es nuestro. Qué difícil. Porque está el problema de nuestra mente. Nuestra mente nos dice: no, esto hay que hacerlo, no, esto de esta manera se hace esto, hermano, y empieza una batalla difícil en la mente. El problema del cristiano lo tenemos en la mente. Pero, hermano, viene y la preparación. ¿Por qué, hermano? Yo solo quiero llevar algunos puntitos que a mí me llamaron la atención. Váyase conmigo al primer libro de Samuel, ahí mismo 16, 18. Mire, ¿sabe por qué? Porque las batallas a las que estamos nosotros llamados no es a las batallas, oiga, con la esposa, con el esposo, no es con los hijos, no es con los vecinos. Amén. Mire, dice la escritura en el versículo 18: y respondió uno de los mancebos y dijo: usted sabe que, hermano, que Saúl empezó a hacer lo que no estaba en la voluntad de Dios, y el Señor se apartó de la vida de Saúl. Y cuando se apartaba de la vida de Saúl, ¿qué venía sobre la vida de Saúl? Un espíritu inmundo. En otras palabras, el rey se endemoniaba, pues. Mire qué tremendo, hermano. Y decían: ¿y qué vamos a hacer para cuando suceda, cuando viene este proceso a la vida de Saúl, que vengan los chamucos, ¿verdad? Y que lo posea. Entonces empezaron a ver qué podían hacer. Y entonces dice un muchacho, dice: y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén. Pero mire, empiezan a ver otras características que vamos a ver en otra oportunidad. Otras características de David. Dice que sabe tocar, es poderoso y es ¿qué? Valiente. Ahora, ¿ya había peleado contra Goliat? ¿Ya había peleado contra Goliat? No. David era un hombre que estaba atrás de las ovejitas, pero ya se habían dado cuenta que era un hombre valiente. ¿A través de qué? No lo menciona en la palabra, pero yo puedo ver que más adelante dice: cuando venía un oso y venía un león y se llevaba uno de los corderitos, y yo lo corría, iba atrás de él, le abría las fauces, lo arrebataba, y si se me regresaba el león o el oso, dice, lo mataba. Entonces, hermano, lo que haces tú en privado, el Señor lo va a mostrar en público. Por eso no pretendamos, hermano, que el Señor nos respalde solo en público si no estamos nosotros haciendo lo privado. No pretendamos tener la respuesta de Dios ante una adversidad, ante un Goliat, si nosotros no estamos teniendo lo privado, que es la intimidad con el Señor. Amén. Entonces dice la escritura que es un hombre valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre muy bien parecido, y el Señor está con él. Mire qué características, hermano. Qué características. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Ya sabía. Tomó Isaí, dice, un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl con su hijo David. Mire, David no sabía qué iba. Andate porque el rey te está llamando, como le dijeron a Mefiboset, ¿verdad? El rey te está llamando. Qué bendición, ¿verdad? A David también le dijeron: el rey te está llamando, pero David no sabía a qué lo estaban llamando. Y dice la escritura: David, el 21, se fue a Saúl y le servía. Y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl le envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Pero mira el 23. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte del Señor, de parte de Dios, venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba
y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Alarma. Qué valiente David. ¿Qué haría usted si empieza alguien ahí a manifestarse un espíritu malo? Hermano, ¿sabe qué tengo que hacer? Dejé la olla presto prendida, ahí regreso dentro de 8. Y eso tuvimos reunión el fin de semana, la semana pasada con el diaconal. Le digo, preparémonos, porque eso es lo que debe de estar sucediendo en los servicios. Que se cante, que se alabe, que descienda el Señor, y que todo aquello malo se vaya. Mire qué batallas. Ahora, ¿se ha dado cuenta? Ahora, yo me pongo a pensar, si uno de los hermanos de David hubiera sido el escudero de Saúl, ¿qué cree usted que hubiera hecho? Si uno de los hermanos de David hubieran estado en lugar de David allí, yo creo que se salen corriendo, hermano. Pero David, cuando él miraba cómo sería, hermano, y Saúl era un hombre muy alto, dice la palabra que él miraba a todos por debajo del hombro. Entonces yo entiendo que era el hombre más alto de todo Israel. Imagínese usted, hermano, David, yo creo que no era tan alto, pero imagínese usted un hombre de 1,80, uno hermano 1,90, endemoniado. Y le voy a decir algo, y no hay necesidad de que sea de 1,80. Hemos visto hermanos muy chaparritos, hermano, pero cuando se puede manifestar algo, cuando tiene que salir algo ahí, hermano, ay Dios, hermano. Imagínese aquel hombre que decía, ¿cómo te llamas? Legión me llamo. Y en ese entonces una legión era aproximadamente entre 5,000 y 8,000, 7,000 hombres. Imagínense cuántos tenía dentro. Tenía la fuerza de 7,000 hombres. Y lo amarraban con cadenas y se soltaba, dice la palabra. Y cuando David miraba esa manifestación, hermano, David era valiente, porque sabía que no era con sus fuerzas. Sabía que no era él el que iba a actuar, era Jehová de los ejércitos. Y que era lo único que David hacía. Mira, agarraba su guitarra, su arpa, y empezaba a cantar. Yo no sé qué cantaba David. Cristo es mi paz. Déjeme pensar. He hecho toda. ¿Cómo es? Cristo es mi paz, pues ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Y empezaba David. Él es mi paz. Y Saúl, hermano, que estaba, hermano, imagínense cómo es un tema. No sé si usted alguna vez ha presenciado, hermano, ha estado ahí cuando una persona y se iba el espíritu. Mire qué valiente. Y verá que no estaba gritando. Y te vas en el nombre de Jesús. No, hermano, no. Podemos estar nosotros todo el día grito y perder la voz, y a veces no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque no hemos sido adiestrados en la valentía, en la intimidad de Dios. Por eso, si usted busca, hermano, David era un hombre que verdaderamente amaba al Señor, amaba su intimidad. Había descubierto que en la intimidad, en la alabanza, en la adoración había gran poder. Y ahí era donde él, por eso escribe aquel salmo, dice una cosa: he demandado al Señor, y esta voy a buscar. ¿Qué busca usted? No, hermano, es que yo busco graduarme de la U. No, es que yo busco esposa. No, hermano, es que yo estoy buscando esposo. Ay, mire, ¿qué busca usted? Y no es malo, pero que su prioridad en la búsqueda sea el Señor. Y esta buscaré. ¿Y qué era lo que David buscaba? Estar todos los días de mi vida en la casa del Señor. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura y deleitarme en su presencia, y así yo puedo conocerlo, y al estar conociéndolo, Él se impregna cada día más en mí. Y hermano, y el Señor es un hijo amado, va a decir. Entonces dése cuenta, hermano, que las batallas a las cuales lo estaban preparando a David no eran batallas físicas. La primera batalla que yo puedo ver en la vida de David, ya ungido, porque también ese es un tema que tendríamos que ver, ¿verdad? Porque ya estaba ungido, ya lo habían ungido como rey. La primera batalla no era Goliat, la primera batalla era un mundo espiritual. Mire qué tremendo. Y dice la palabra entonces, hermano, que David fue preparado para batallas espirituales.
Y hoy usted y yo tenemos que aprender a ser valientes y estar preparados para las batallas espirituales. Mire, hermano, el mundo tiene conceptos muy diferentes a los conceptos de Dios. No, hombre, no sos hombre si no te tomas 3. Tómate una, pues, demostrar que sos hombre, ¿verdad? Que aun cuando uno estudió, ¿verdad, hermano? En el colegio, échate un cigarrito y sos hombre, sos valiente. ¿Y sabe cómo muestra el Señor la valentía? En José. Mire, ¿sabe quién es el valiente en Dios? El que corre. ¿Sabe quién es el valiente en Dios? El que huye. Ese es el valiente en Dios. Y se le apareció, dice, la esposa de Potifar. ¿Cómo sería la esposa de Potifar? Yo siempre me he preguntado ¿cómo era doña Potifar? Ha de haber sido una Miss Universo. Era la esposa de Faraón. Y se enamoró. José ha de haber sido también un fisiquín, hermano. Ojitos dormilones, mirada tierna. No sé cómo era José, pero sin duda alguna, porque también José es figura de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y viene, hermano, y la mujer se enamora de José y lo empieza a perseguir y lo empieza a seducir. Y cuando se le declara, mire, hermano, ahí se le declaró la mujer al hombre: te quiero. Como dicen los hermanos mexicanos, te quiero. ¿Y qué fue lo que hizo José? No se puso a pensar, si yo me voy me van a decir que soy cobarde. No, yo me quedo mejor. Dice que salió corriendo. La valentía de Dios no es la valentía que el mundo piensa. La valentía de un hombre, la valentía de una mujer es salir corriendo ante la tentación, es salir corriendo ante la circunstancia que pueda, salir corriendo ante el lazo del cazador, de la trampa del enemigo, es salir corriendo, hermano. Mire, hermano. ¿Y qué hace el mundo? Señalarlo. Pero entonces hay un propósito. Porque yo podría decir, mire, hermano, y José huyó, hermano, y llegó a ser el segundo del faraón. No, por esa acción lo mandaron al calabozo, hermano. Pero el propósito de Dios, porque Dios estaba preparando su corazón. Hace esto y demostrar que sos hombre. No, hermano, usted no tiene que demostrar nada. Usted tiene que demostrar lo que ha estado viviendo en la intimidad de Dios. Y mire, por eso yo le digo, la primera batalla que tiene David ya ungido, es una batalla espiritual. Lógicamente después, hermano, en el 17 aparece Goliat. Y mi hermano, ¿cuántos Goliat aparecerán en nuestra vida? ¿Cómo llega David, hermano? Mire, a un Saúl le dice, ponte mi armadura. Me dijeran, hermano, me voy a poner los pantalones del hermano Pablo. El hermano Pablo casi mide 1.90. Imagínense, hermano, yo apenas llego al 1.60, hermano. Me queda aquí la cintura del pantalón. No era la medida de él. Y le dan, hermano, el tema de la armadura y se la pone. Imagínense, le pusieron el casco, ¿verdad, hermano? Y cuando lo pusieron hasta aquí le llegó, mire, hermano. Y dice que quiso caminar y se iba a caer. No, dijo, no, hermano, si estas armas no son las que yo conozco, no son con las que el Señor ha adiestrado mis manos. No, yo voy a ir con una honda, mire, hermano, qué ávido, y piedras. Y quizá le dijeron, este está loco. Pero él sabía que no era la espada, él sabía que no era la piedra, él sabía que no era la honda, él sabía quién iba a hacer la operación de derrotar al gigante. Por eso usted y yo hoy, hermano amado, debemos amar al Señor. Por eso, hermano, yo siempre, y no me voy a cansar de decírselo, tenemos que aprender a tener intimidad con Dios. Porque si no tenemos intimidad, no vamos a tener valentía.
Ahí, en la intimidad, en lo secreto, es donde Dios. Por eso dice la Biblia que aquel que ha caído en tentación, ¿por qué razón es? Abandonó el lugar secreto. Orad, orad, orad. ¿Para qué? Para que no caigamos en tentación. Miren. Entonces aquel que cae en tentación es que no ha estado orando. Es aquel que no ha estado en intimidad. Hermano, es que debemos de entender que esto es último tiempo. Hermano, están pasando cosas, hermano, tremendas. Hermano, hay espíritus inmundos, hay potestades que se están, hermano, moviendo y están haciendo que el hombre y la mujer de Dios, hermano, se aparten de su Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener valentía. Mira, hermano, gente que se 1250 iglesias en Guatemala dice que se cerraron por la pandemia. Y hay gente que dijo: nunca más regreso a la iglesia hasta que se vaya el COVID. ¿Y el COVID no se va a ir? Y él venía a la iglesia, es de valiente. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque usted ha estado en intimidad en su casa. Y como usted sabe a quién viene a buscar, a quién viene a servir, usted dice: tú me guardarás, tú serás la medicina, tú serás mi protección. Y yo le voy a decir, hermano, yo siempre le dije, cuando a mi hermano me dio COVID, hermano, fue antes de todo lo que ya en los primeros meses fue, ¿verdad, mija? Si no mal recuerdo, fue como unos 4 o 5 meses primero, 6 meses, hermano, 6, 7 meses por ahí, hermano, de que había empezado y me dio COVID. Cuando dije: miren, no siento olor. Entonces mi hijo, hermano, que estuvo haciéndose bastantes hisopados, y hay una familia ahí muy amada, nos dio nuestros kits de hisopados, y mi hijo era el que nos hacía los hisopados. Nosotros no íbamos a ningún lado. Mi hijo, el grande: a ver, yo hago el hisopado, decía, y aprendió a hacer los hisopados, hermano. Positivo. Pero, hermano, ¿qué cree usted que pensaba uno cuando le decían positivo? Se iba a morir, ¿verdad, hermano? Mire, cuando me dieron positivo, mi hijo me dijo: estás positivo, papá. Y una vez me encerraron en el cuarto, ¿verdad? Y me echaron llave para que no me escaparan. Qué feo, hermano, sentir eso, hermano. Pero mire, yo me senté, ahí está mi Señor. Yo me senté porque teníamos un sillón, todavía no estaba remolada la casita, y teníamos en el sillón ahí en el cuarto. A mí no me va a matar el COVID. No me voy a morir, porque mi vida está en tus manos, y tú sabes el día y la hora y las circunstancias si me vas a quitar mi vida. Mire, vive Dios, así se lo diga el Señor. Y, hermano, los primeros días me dio un hambre. Mire, pero qué momentos tan difíciles. A los 3, 4 días mi esposa y entonces ya habíamos 2, y dicen mis hijos: mejor nos vamos, mejor vayan. Mira, hermano, qué difícil. Ya mi esposa casi en una esquina y yo en la otra esquina, hermano, y mis hijos: adiós. Y mire, hermano, eso sí fue una situación bien difícil para nosotros. Y dije: si llegara a pasar algo, ya ni pude abrazar a mis hijos. Y se fueron, hermano. Y llegaban a vernos. Y usted sabe que todos los que han ido a la casa, para entrar ya a la casa después del garage, hay una puerta de vidrio. Ahí se ponían: ¿cómo estás, papá? ¿Cómo amanecieron, papá? Y así de lejitos con mascarilla: va, estamos bien, va, ahí pues mañana. Y se iban. Pero ahí, hermano, ¿sabe por qué le digo? Porque ese es un ataque a la iglesia, para ver si hay valentía en tu vida. No estamos diciendo que vamos a tomar actos de fe que no debemos. Por supuesto, tiene que ser prudente, tomemos todas las medidas. Pero, hermano, ¿cómo va a ser que por el COVID yo ya no voy a buscar al Señor? ¿Sabe qué pasa? Cuando no tenemos la verdadera valentía del Señor, es como aquella, el Señor hoy hablaba a mi vida, hermano, es como aquella parábola del sembrador que dice que la palabra cayó en pedregales. Y recibieron con gozo la palabra, pero cuando vino la prueba, cuando vino las circunstancias, no tenían raíz profunda. Por eso se fue.
Hoy, hermano, va a venir la tentación, va a venir la enfermedad, va a venir el desierto, va a venir el proceso a nuestras vidas. Pero si nuestra raíz es profunda, vamos a permanecer, porque tiene que ser profunda en Dios, tiene que ser profunda en la intimidad, debe ser profunda en el conocimiento del Señor. Y así vamos a salir. Amén. Usted dice amén eso. Y entonces, hermano, David es preparado para batallas espirituales. Y en eso, hermano, usted puede leer conmigo primera de Samuel 17. Aquí apunté 31. Cuando supieron las palabras que David había dicho y había hablado, dice, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir y le dijo a David, oiga, y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie, dice. ¿Sabe usted dónde estaba Saúl? ¿Dónde estaba Saúl cuando Goliat salía a amedrentar? ¿Qué dice la Biblia en dónde estaba? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Dónde estaba Saúl? Amén. Escondido en lo profundo del campamento. Y llega un muchachito que no tenía conocimiento de guerra, que no sabía, hermano, agarrar las armas de esa milicia natural. Y le dice al rey: rey, no tengas miedo, rey. No se desaliente tu corazón. A causa de él, tu siervo irá a pelear con este filisteo. Ay, hermano, mamá. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho. Y él ha sido un guerrero desde su juventud. Sí, él era un muchacho, pero un muchacho que dice la palabra que era valiente, que era poderoso y que el Señor estaba con él. Así que, muchachos, ¿dónde están los muchachos de esta iglesia? Oh, no hay ni un muchacho. Yo soy muchacho todavía. Levante usted su mano, los que nos queramos muchachos, los que son. Amén, hermano Pablo. A ver. Oigan, muchachos y muchachas, podemos hacer muchas cosas en Dios. Ay, es que yo soy joven y tengo que disfrutar la vida. No, hermano, disfrutar la vida y disfrutar el pecado son dos cosas diferentes. Un joven puede ser plenamente feliz sin pecar. El tema es que no vivamos conforme a las concupiscencias de nuestro corazón. Y este muchacho dijo otras palabras: pero si tú no eres preparado para la guerra, pero si tú no tienes, ni siquiera puedes usar mi armamento, si eres un patojito, yo voy a ir, rey, porque yo no vengo solo. Yo sé quién viene conmigo. Por eso, hermano, no importa la situación difícil que se ha levantado en tu vida, si se ha levantado enfermedad, si se han levantado procesos, si se han levantado problemas en los hogares, en las familias, en los matrimonios, hermano, en las finanzas, en los trabajos, yo te voy a decir algo: hoy te vas a ir. Yo sé quién va conmigo. Yo sé quién va a pelear la batalla. Yo sé quién va a derrotar al enemigo que se ha levantado en mi contra. Ese es el tema. Y mire que sigue diciendo el 34. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacienta las ovejas de su padre, y cuando un león y un oso han venido y se llevan un cordero del rebaño, yo salía atrás de él, lo atacaba y rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Entonces David era un hombre de guerra, pero adiestrado de otra manera. Porque cuando usted es valiente pero depende de sus fuerzas, esa no es la valentía de Dios. Cuando nosotros nos creemos valientes, pero valientes por nuestros recursos, no, hoy me puedo enfermar porque tengo 1,000,000 de quetzales en la cuenta, entonces que vengan enfermedades, que venga tal situación porque yo tengo. Si me pasara, es que yo hablé con una persona un día, si me empezaran a extorsionar, un cristiano,
tengo dinero, me voy a vivir a España. ¿Cómo no, yo? En lugar de decir, si alguien se levanta contra mí, aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque nuestra valentía no depende de nuestras fuerzas. La valentía que nosotros debemos tener no depende de nuestros pensamientos, de nuestro conocimiento, ni de la fuerza, hermano, que nosotros podamos tener. Yo antes iba al gimnasio cuando era patojo, hermano, y que tome esto y que tome lo otro, y decía, pero después me ponía un ratón aquí, no me subían aquí. Yo dije, mejor ya no, porque el gato se lo come. Entonces ya no me fui al gimnasio, hermano. No era yo para el gimnasio, no me gustan los gimnasios, hermano, no me gusta. Entonces yo no podría ser guerrero, ¿verdad? Pero como nuestra batalla no es esa. Amén. Solo díganme el tiempo, por favor. ¿A quién le pedí favor? ¿Ya una? Es que por la transmisión, hermano, no quiero predicar. Y mire, y no he salido a la introducción. Solo voy a terminar con esto. El Señor prepara para la batalla. Y mire, hermano, hay una característica de los valientes del Señor. Y eso el Señor me habló hoy, hermano. Yo me levanté temprano, hermano, porque le cuento, llevamos a mi esposa a ir con el doctor. La tenemos que operar, hermano, y ya se nos complicó algunas cosas, hermano. Mire qué bendecido el culto de damas. Y cuando vamos con el doctor nos desinflaron, hermano, que hay que operarlas. Y mire, me dice 14,000 sale la operación. Sí, ay, Señor amado. Y al final, pues, Señor, si es propósito de Dios que se opere, Dios proveerá. Y si no, Dios puede hacer un milagro. Ay, ya estamos confiando. Salimos y le digo a mi esposa, confiemos en el Señor. Amén. ¿Por qué le digo yo? Porque mire, hermano, salimos de ese culto bendecido y a recibir eso, hermano. Pero tenemos que aprender a ser valientes, porque una característica del valiente, oiga, es lo que pero es que decía, porque ayer, hermano, estuvimos ahí con mi esposa que estaba malita y le dio unos dolores ayer, y entonces dije, hasta mañana temprano voy a terminar el mes. Pero yo estaba haciendo otro. Yo es que me levanté, hermano, tempranito. El Señor vino, vas a hablar de la valentía. Ay, Señor, pero no me tocan el orden. No, pues si ese es tu orden y mi orden es otro. Me dijo, bueno. Y cuando yo me levanté, me dijo, el valiente. Oiga, el valiente da. El valiente, ¿cómo se llama? El que traslada. ¿Cómo se llama? El valiente, hermano, traslada. El valiente, no, que transmite. El valiente transmite lo que ha vivido, la vivencia. Transfiere. Fíjese, hermano, que termino con eso por factor tiempo. David estaba huyendo porque Saúl lo quería matar. Y dice que ¿a dónde se fue? A esconderse, a una cueva. ¿Y qué cueva era esa? La cueva de Adulam. Dice la palabra que cuando él estaba allí, ¿quiénes llegaron? Bandidos, amargados, endeudados, problemáticos. No le llegó gente buena. Y dice que estuvieron con David en esa cueva. Y de ser amargados, de ser despreciados, hermano, llegaron a ser los valientes de David. El valiente transmite. Ese fue el mensaje que el Señor me dio. El valiente transmite. Porque usted imagínese, eran 400 hombres. 400 o 300, usted me corrige. 300 hombres, 400. ¿Qué anda más? 400 hombres eran, si no estoy mal. Llegaron 400 hombres. Imagínense 400 hombres. Sí, que a mí nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Ay, hermano, mire cómo sería eso. 400 amargados, endeudados, tristes, desamparados, despreciados. Ay, hermano, ya no voy a seguir mejor.
Eso era una cueva de depresión, ¿o no? Hermano, dice que una de las cosas que contamina así es la amargura. Y ahí habían 400 hombres amargados, pero había un valiente que no se dejó contaminar. Y ese valiente en esa cueva, hermano, él levantaba su altar, él empezaba a cantar al Señor, él empezaba a adorar. Y empezaron a ver aquellos hombres, hermano, que decían: pero este anda huyendo y anda feliz. Y él decía: yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Dejen pensar que David lo decía, hermano. Y empezaron a ser contactados, de amargados a valientes, de endeudados a valientes. Por eso la palabra dice que lo vil y lo menospreciado vino él a tomar. Yo no sé cómo era usted, hermano, pero hoy tiene que ser un valiente. Si usted tiene valentía en su corazón, va a transmitir. Si usted tiene valentía, mire, dejé a la mitad del estudio, entre 8 días seguimos. ¿Sabe? Mire, hermano, vamos a hablar entre 8 días. ¿Para qué sirve ser valiente? Y ahí lo va a escuchar usted entre 8 días. ¿Para qué sirve ser valiente? Para esperar en Él, para guardarse. Y aquel que es poderoso para guardarte sin caer. Pero eso se lo dicen a los valientes, no aquel que quiere caer. El que es valiente transmite. Quizá tu familia no quiera, tú seas valiente, transmite la valentía. Pero no la vas a transmitir a través de imponer manos, la vas a contagiar cuando ellos miren que tú levantas tus manos, que tú adoras, que tú tienes intimidad. Te van a empezar a ver de diferente manera y van a decir: yo también quiero de esa valentía. Mire qué virtud tan especial. Entonces no es de valientes, hermano, a la manera del hombre, es ser valientes a la manera de Dios. El negarse. Dice la palabra que tengamos cuidado, porque están los deseos del mundo, los deseos del corazón, los deseos de los ojos, las concupiscencias. Y hermano, decirle no a una concupiscencia, eso es de valiente. Decirle no a los deseos de los ojos, eso es para valientes. El negarse a sí mismo. ¿Y sabe qué? ¿Cómo vas a demostrar tu valentía? Señor, quiero guardar mi corazón. En la Biblia yo puedo ver actos de valentía. Job: yo hice pacto con mis ojos. ¿Así dice? ¿Para qué? Para no ver alguna doncella. Entonces Job era de ojos pispiretos. ¿Sí? Pasaba una doncella y como el exorcista, ¿verdad? Fue de valientes. Isaías tuvo que decir: algo pasa con mis labios y van a ser usados por el Señor. Manda. Y dice que en una visión vio cómo agarraron un tizón encendido y se lo vinieron a colocar en los labios de Isaías. ¿Cuántos queremos el reino? Mire, y hoy se habla de la doctrina del reino. Usted es un hijo de Dios. Usted. No, momento. ¿Cuántos queremos arrebatar el reino? Solo lo arrebatan los valientes. Pero los valientes, ¿para qué? Para negarse. Los valientes, ¿para qué? Los valientes para consagrarse. Los valientes, ¿para qué? Aquellos que tengan la fuerza, porque también valiente significa fuerza. Es decir, yo te voy a buscar. Y porque dice la palabra: los que temprano me buscan, me hallan. Entonces quizá uno de estos días nos vamos a citar. ¿Se acuerda que un domingo nuestro culto no fue a las 10 de la mañana? Fue a las 5 de la mañana, ¿se acuerda? Yo dije: solo el pastor me va a llegar. Y mire, cuando yo vine habían como 3 hermanos, más que cuando empezamos a las 10. Y hermano, fue un culto glorioso. Venir a buscar al Señor temprano. Vamos a programar de repente un sábado o un domingo. Venir a las 5 de la mañana ahora.
Pero si nos levantamos a las 5 para ir a hacer dinero, hermano, ¿cómo no nos vamos a levantar a las 5 para venir a buscar el reino de Dios? Pero eso es de valientes. Dios te quiere capacitar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si tú no tienes la valentía de Dios, no vas a poder ser un hombre o una mujer que agrade el corazón de Dios. Y a eso hemos sido llamados. ¿Cuántos queremos agradar al Señor? ¿Cuántos queremos agradar al Señor? Cierra sus ojitos, yo he terminado. En esta hora vamos a bendecir a los hermanos que se van a conectar a la transmisión, que van a ver, hermano, esta prédica. Cierra usted sus ojitos y podamos decirle al Señor en esta mañana: yo quiero aprender a ser valiente, Señor. Valiente así como fue David. Mira, hermano, nuestro Señor Jesucristo fue valiente. Fue tentado en todo, mas no pecó, dice la palabra. Fue valiente, oiga, para dejar el reino, para dejar su poder, para dejar su deidad y venir a un cuerpo de un hombre. Eso fue valiente. Nuestro Señor Jesús fue valiente, hermano, sabiendo que en la cruz el Padre se iba a separar de él. Pero era valiente porque él sabía que venía y quién estaba también respaldando la vida de él. Estaba el Padre y estaba el Hijo. Esa es la palabra, que no nos han dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy recibe en esta mañana la bendición del Padre, la fortaleza del Padre, la fortaleza del Hijo, la fortaleza del Espíritu Santo. En esta mañana hazlo, hazlo. Recibe la bendición del Señor. Recibe en el nombre de Jesús. Aleluya. A ti la honra, a ti la